Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 28 de febrero del año 2023, en gracia de Dios, en la oración del Padre Nuestro, en el Magnificat de nuestra Santísima Virgen María, y en toda otra oración que por advocación llega en el pueblo cristiano especialmente, pero en otros pueblos no cristianos, aún en pueblos paganos, hay formas de conectar desde los rituales, desde prácticas ancestrales, por sus costumbres. Es el acervo cultural. La oración es un estilo de vida. Y hoy, en la meditación en Amayá, se profundizaba en el Evangelio de San Mateo, en la oración del Padre Nuestro, que Jesús enseña a sus apóstoles, discípulos y seguidores en el Sermón del Monte, y ahí lo seguimos teniendo, acá en el monte, en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Abya Yala, Laudato Si. Precisamente el estar retrotrayendo la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios 2023 años después, en gracia de Dios por la fuerza del Espíritu Santo, acción creadora, fuerza transformadora, ese Padre creador que sigue haciendo su obra maravillosa en cada ser siendo, nos permite acontecer en esas oraciones y de todas las órdenes que están a las órdenes del Padre Creador, que es la orden de los carmelitas descalzos especialmente, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, etc. Y vamos allí, agustinos recolectos, con San Agustín de Hipona y su madre Mónica, Santa Mónica. En dominicos y está Santa Catalina de Siena, llega Laura Montoya Upegui, de Jericó, pues, nacida y empezó su proceso de transformación en Medellín, Antioquia, Colombia, pues transformación, pero para muchos es muerte. Pensar que ahí termina el ciclo, ¿no? En nuestra fe es creer en la resurrección de los muertos, la segunda venida de Jesús, en su justicia divina. Vino la primera vez hace 2023 años y no se sabe cuándo habrá de llegar, pero en cualquier momento llegue, hay que estar atentos. Velad y orad, decía mucho nuestro Señor Jesús. Vigilantes, de día y de noche, en todo momento, porque la vida es un soplo, como lo dice hoy en la profecía de Isaías, la palabra de Dios que es verbo, insufló y sale del reino de los cielos y llega luego de haber empapado la tierra, y eso implica haber empapado cada ser siendo tú, ella, él, su servidor, amigo y hermano, a cada uno en singular, para que conecte con la divinidad esa singularidad. Es una relación de misticidad, mística, mistificación. Primer acto consciente, responsable y comprometido de la oración. Y asimismo, esa es la cristianización, Cristo interior. Y con cada ser siendo. Entonces, al irse interactuando por la acción de Cristo interior, Cristo exterior y Cristo entre uno y otro ser, va conjugando todos esos armónicos. Una conjugación armónica de todos esos seres siendo, nodos de vida eterna, en potencia. No hablar de lo otro, de lo contrario, eso se encarga el enemigo, no, ascendiendo. Ese es el Emmanuel. Esa es la significación en la Sagrada Familia de Jesucristo, Jesús de Nazaret, encarnado en María Santísima, su madre, que también van las plegarias de oración con ella, nuestra madre, madre de Dios, madre de Jesús, el Padre Celestial, Padre de Dios, Padre nuestro, por Jesús, en Jesús, precisamente el Padre nuestro, en esa oración. Y en otros momentos Jesús decía, ya no os llamo siervos sino amigos, y ahora nos llama hijos adoptivos. O sea, nos deja esa herencia. Y en el Espíritu Santo, que es por la fe que nos tiene conectados. No esperemos explicaciones, porque no es por la razón.
O sea que no hagamos preguntas necias de por qué. No, no, no. El para qué tampoco. Es para dar gloria a Dios y ya está clarito. Es la voluntad de Dios, el plan de Dios y cómo tú, ser, siendo, conecta en lo que llamamos plan de vida con los planes de vida de todos, pero todos como criaturas de la misma creación, de la obra de Dios, para dar gloria a Dios, en el plan de Dios. Así de sencillo. Entonces, otras preguntas. El cómo. Ahí están. Amorosamente invitar a contactar allí Amaya, Escuela de la Conciencia Ambiental y Cambio Gnosis. En este momento que estábamos pasando la evangelización, la concienciación ambiental progresiva y esta que es ya, podría decirse, la construcción, la contextualización, la vinculación con la vida. Muchos podrían decir el proceso teórico práctico y la materialización en sí, pero quizá no nos toque ver frutos, porque quizá no seamos frutos maduros todavía, y quizá cada ser siendo un fruto, puede que no se comparta consigo mismo ni con otro ser siendo en su hogar, en su ámbito laboral, en su contorno o en su entorno. Contorno si lo comparte o entorno si es el del otro, puede que le toque. Espacio temporal energéticamente podrán ser otros vínculos nodales, otros nodos. Pero eso no tiene por qué ocuparnos a nosotros, porque si eso es agradable a Dios, cada fruto lo tomará, si no lo rechaza, lo desecha como si no hubiera llegado, porque ese es el perdón de Dios. Y en el Padre Nuestro el perdón es circulación, que se llaman energías, que se llaman movimientos, que se llaman fuerzas, tienen que circular, que se llaman elementales, agua, aire, tierra, deben circular, porque ese es el orden natural. En el orden social o humano, tienen que, porque es que ahí se requiere conciencia, conexión y transformación. ¿Por qué? Porque del pecado original hemos sido desobedientes, que eso implica haber sido inconsciente, haber sido incoherente en la conexión y haber sido intrascendente. Por eso se ve hoy en día una sociedad replegada por el enemigo, dividida, segregada y de forma aislada, sobreviviendo cada uno en un individualismo, para un consumismo y en un estupidismo, amorosamente, porque cada vez menos espiritualidad, menos mentalidad múltiple y menos emocionalidad ordenada. Las emociones no son mal, son bien, si son bien sentidas, si son bien pensadas y si son bien emocionalmente maduradas. Si no, son dolor que causan sufrimiento y por tanto culpa, queda un remordimiento allí de por vida, lacerando el ser siendo cada uno y a otro ser siendo cada otro y a uno u otro ser de un grupo, de un clan, de una tribu, que van aconteciendo y empiezan los conflictos de intereses, de valores, de significados, porque cada quien lo quiere, en el mejor de los casos, tratando de ser consciente, significar su vida en una cosa, en un objeto o en sí mismo, autojustificarse, que viene a ser casi lo mismo, significarse, justificarse. Y si es del capitalismo, es lo mismo, justificarse en el dinero. Si no tiene, no vale. Si tiene, vale. Si tiene mucho, vale mucho. Si tiene poco, vale poco. Y eso determina un poder. Tiene mucho, entonces le dan mucho poder. Y como tiene más poder, puede disfrutar más. El poder disfrutar, placer. Entonces va a tener poder y placer.
Y eso es falso. Eso es una distopía, eso es una ilusión. Eso no es realidad. Ahí lo dice en el profeta Isaías. En gracia de Dios se tiene toda la oferta natural, toda la oferta social, de la especie humana y no humana, de la raza humana y no humana, de la hechura humana y no humana. ¿Es que acaso el hombre está produciendo la miel? Pues hablando de producir, eso es muy industrial, pero la miel es de las abejas. Es una hechura no humana. Y de las abejas la lana. Y en México dicen el hombre produciendo lana, generando lana, consiguiendo lana. Pues es el hablar, el lenguaje. Pero en la conexión natural es cultural. Es una cultura con su acervo, según su forma de relacionamiento con la divinidad o con las divinidades o las diosidades, las formas de relacionamiento con la humanidad, con la comunidad, con la sociedad, las formas de relacionamiento con lo natural, la naturaleza, la naturalidad, en esos órdenes, natura, sociedad, cultura, el ambiente, pero ya biosfera, noosfera, o sea, con esa mentalidad propia, colectiva o planetaria, o esa inteligencia personal, colectiva y planetaria, y esa memoria personal, esa memoria colectiva, esa memoria planetaria de las humanidades, en ese proceso de transhumanización que se viene dando por la globalización con la inteligencia artificial, el machine learning, la tecnología al extremo, la CTI, ciencia, tecnología e innovación, o sea, todo orientado a la cosa, a las cosas y a la cosificación de lo humano, de la persona humana y de todo, desvirtuando esa gracia divina de la espiritualidad, del espíritu, del ánima, de la mentalidad, la mente, la creatividad. Ya, ¿cuál racionalidad? Es una ración. La suspensión es la epogé, es entre paréntesis, es intencional de su servidor, amigo y hermano. En Husserl, fenomenología, como se hablaba también en fenomenología, en Heidegger, ya el tema de la hermenéutica, o en Gadamer, pero es paradigma interpretativo, uno de los pilares de esta construcción de base teórica en epistemología ambiental, que nos compromete, nos vincula, nos incorpora. Entonces allí viene esa intención. Hoy en gracia de Dios por la misma meditación de la palabra y la experiencia que hemos tenido con la Escuela de la Conciencia Ambiental por más de 21 años, y ahora con esta resignificación en Dios, que es el ejercicio que viene Dios mediante presentarse el 4 de abril, el 12 de junio y el 8 al 21 de agosto, respectivamente son 3 momentos. Este primero, del 4 de abril, de un ser, vida y obrar, ya no es ambientalmente alma y cuerpo, o ambiental como se tenía para el 2018. Es una consideración ambiental, sideral, celestial. O sea, es la creación de un ser, vida y obra para dar gloria a Dios. Es una conexión deus ontonómica. Dios, el ser conectado con la divinidad, el autor de la vida, de la creación, por tanto del orden natural. Entonces, es esa nueva vinculación ontológica, más que epistemológica, cosmovisiva, cosmogónica, cosmonómica, biosférica, noosférica,
anemosférica, enterilar de Chardin, mente, cuerpo, mente, alma, respectivamente. Y la vinculación desde el conocimiento, que ya no sería solo epísteme, epistemología, el conocimiento científico occidental formal, no, ese es un nivel superficial, respetuosamente, sino porque se avanza más del entendimiento a la comprensión. O sea, no solo con conocer, por eso hemos venido diciendo no es solo metacognición como conocimiento del conocimiento, no, es metacomprensión. Es la comprensión de la comprensión, corazón. Carderis, esencialmente. Ya será la mente, que es la razón. Y irá en su orden por allá la pasión, las manos. Pero más que ocuparnos, entender, comprender, trascender. Eso habrá de ser un tercer nivel de aproximación. Metatransformación. ¿Qué sucederá o cuál prefiguración se tendrá de un ser siendo después de esta generación que estamos aconteciendo? En los contextos, lo que se dice ahora consustancialmente, con naturalmente, con circunstancialmente. No se sabe. Eso está en Dios, en la impronta de la creación. Eso está en el arquetipo cósmico. Soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, pretender saber eso y querer saber eso e interesarse en saber eso. No, seres amados, día a día. Blup, duf, Big Bang, conectar ese kairos, tiempo de Dios, con ese ritmo del corazón. Y ahora sí, del calendario gregoriano, Gregorio, pero mirar el cosmos, las lecturas situadas del sol, de la luna, de los hermanos, como dice San Francisco de Asís, hoy especialmente por la oración franciscana, en la meditación de la palabra de Dios. Entonces, conectar con toda la naturaleza otra, pero primero con la naturaleza humana, claro, porque es el tejido humano, el entramado humano, es el llamado de Dios. Pues si nos ha hecho en la creación el séptimo día, con ese soplo divino, en gracia de Dios concediendo vía, voluntad propia, entre comillas, inteligencia propia y actitud propia, pero que en el orden natural es una voluntad propia orientada a la voluntad divina, una inteligencia propia acorde a la inteligencia divina y una actitud propia acorde a la actitud divina. Son respectivamente Padre Celestial, Espíritu Santo Paráclito y Jesús Cristo. Dicho de otra manera, una vía conforme a la familia sagrada que es en Dios, en el orden natural, por supuesto, la creación. Entonces, si hay esa distinción sobre las demás especies, las demás criaturas, los demás vestigios de la creación, con mayor razón, han de ser los frutos, porque en gracia de Dios más se exigirá. En el amor. San Juan de la Cruz. Al atardecer nos medirán en el amor, o seremos valorados en el amor. El atardecer es cuando termine el ciclo del ser siendo, o sea, cuando el Señor nos llame. Ahí se dice, el amor. ¿Has amado? ¿Cuál ha sido el alcance, el impacto, el efecto de ese amor? En la creación, en el todo, en el cosmos. Y de ahí se va bajando. No a lo personal. Me amo mucho, sí, yo me quiero mucho, me aprecio mucho, no, pues vanidoso. Se quedó en el ego, este hijito del patán, del ángel caído, perdió el año, perdió la vida, perdió el soplo de vida. Pero Dios sopla a otro ser siendo, y acaso Él vive los holocaustos o los sacrificios que uno haga, y lo decían estos días en la palabra de Dios, en el Salmo.
no todos los holocaustos. Vea el de Caín. En cambio el de Abel sí, con una ofrenda de amor, y esa sí la recibe. Claro, porque es una ofrenda de alabanza para gloria a Dios, para que siga creciendo la obra de Dios. No una obrita, una partecita, una particulita, no, pues mucho cuidado, tanto esfuerzo. Esas son las patrañas, los estratagemas, las galimatías del patán, del enemigo, del adversario, del opositor de Dios, del antidios, del adiós con este patán, o el que se cree Dios. Miles de millones de seres, miles de millones de Cristos, miles de millones de dioses, odiosos, seres amados, no, esa no es la actitud. Bueno, de todas maneras, hoy la meditación nos ha permitido profundizar bastante en este compromiso de vida. Y retomando del profeta Isaías, el capítulo 55 especialmente, que habla de ese ofrecimiento a Dios, porque es que Dios ha hecho una oferta natural, social, cultural, o sea, una oferta de la creación, pero no es solo para el disfrute, el uso y goce humano, no, no, no. Hay que leer el plan divino, el libro de Warren, Una vida con propósito, y es desde el Génesis. Carlos Villa lo decía, fray de la Orden de los Carmelitas Descalzos en la Lección Divina hoy. Es que no es nuevo hablar de ambiente, ni hablar de ecología, ni de cambio climático, ni del diluvio, ni de las pandemias. No, no, no. Toda la historia de la humanidad ha estado desde el Génesis. Lo que pasa es que el que está triunfando en este momento, entre comillas, en la sociedad occidental, la sociedad occidental, iba a decir de paz descanse Jaime Garzón con el programa que tenía Suciedad con Z, su de zoológico, pero Ciedad, porque él era abogado, fue eliminado por uno de los grupos al margen de la ley de este país, Colombia, pero por el humor político, porque no aceptan la crítica de lo político. Y se propone, según la Constitución, las normas, las leyes, sí, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo. Vaya a ver, ni siquiera el pensamiento se admite. La ignorancia, la obediencia como la justicia que se llama ahí, ciega, coja, retardada, porque llega tarde, pero completo anacronismo, antagonismo y analfabetismo. No es justicia divina. ¿Cómo que ciega? Por lo menos que el alma permita ver, o que vea a través del alma, a través del corazón. Y la mente, con todas las mentes puestas allí, todas las mentalidades, todas las inteligencias, claro. Y que cojan, ojo, con todos. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pues sí, ahí están los fariseos. No seáis como los hipócritas y los fariseos que oran en las plazas para que los vean, y llenos de filactelias para que digan que Chema, 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 y ama a Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y se lo enseñan todos los niños desde chiquito, y sí, y los escribas ahí escribiendo y ellos repitiendo, amorosamente, no todos, porque Jesús también fue judío, rabino, pero conectaba distinto, es el amor, la misericordia y la compasión divina. Entonces es otro lenguaje, el lenguaje del amor, que es una expresión de vida, es un estilo de vida, es un estado del alma, de plenitud, más que mental y más que material. Entonces el pan nuestro de cada día no es pan, comida solamente, no, pues valiente gracia. 7, plenitud, en la multiplicación de pan y peces, que fue un milagro, patente, latente, existió en Cristo, pero que representa que la multiplicación de los panes y peces es tramas de seres amados, como dice Pablo en la carta a los, creo que es Corintios, todos órganos de un mismo órgano, conectando alma, mente y cuerpo, sirviendo, circulando,
entramando y dando gloria a Dios con todo, sembrar, cosechar, servir, ofrendar. Todos esos procesos de vida conectados. Y ahí está el campus, pues. ¿Quién le mide? Como se dice por ahí, no es para que lo mida, no, es para que servir, y no al servidor amigo y hermano, no al vecino, servidor amigo y hermano, no al otro, servidor amigo y hermano, y pensar en eso. Hay una agenda, si se lo quieren llamar así, o un compromiso, un reto, una relación con la divinidad desmonetizada, no bancaria, una oración descontaminada, que no hacemos sino pedirle plata a Dios como si fuera un cajero. Mándame para los servicios, mándame para la leche, mándame para el carajo. Eso debiera ser, pero como tiene tanto amor, no se ríe tampoco, porque Dios nos ama y no nos ridiculiza, y como hay amor, hay didáctica, Él espera, como hacía Jesús, con toda la paciencia, con toda la calma, con toda la humildad, testimonio de la verdad. Él enseñaba amorosamente, aparte a los apóstoles, a las multitudes lo que le tenía que decir a las multitudes, y a los fariseos en la cara lo que les tenía que decir también, pero amorosamente. Hipócritas, sepulcros blanqueados, los hay, todo, pero sin rabia, sin ponerse bravo. Cuando los toldos de la iglesia, ayer con mi hermano hablaba precisamente sobre eso, que bendito sea mi Dios, eso habrá que estudiarlo en profundidad, y sobre todo con los hermanos consagrados y con el Vaticano y todo, porque de las reformas luteranas fuertes era eso, de los estipendios, el cobrar por asuntos religiosos, porque aquí con Santa Laura, por ejemplo, se vendió una moneda hace unos años, cuando se fue a hacer la santificación de nuestra hermana Santa Laura Montoya Upegui, y la gente especulando, y desde entonces un comercio, lo llaman turismo religioso, y aún la misma iglesia fomentando eso. Que eso cuesta hacerlo, fabricarlo. ¿De qué forma no cuesta? ¿De qué forma, si se quiere tener un souvenir? Porque hemos tenido experiencias de vida con hermanos originarios y no cuesta tomar de la naturaleza, del hermano árbol, un cascaroncito aquí de pino y lo comparte, mira, eso lo entrega como una ofrenda de amor, un compartir, es un souvenir. ¿Y qué costo tiene? Dinero, recurso económico, oikos. Eso es completamente disfuncional con la realidad, alejado de la realidad, descontextualizado de lo que sería una criatura conectada con la creación. Y está ahí en la misma Sagrada Escritura. Entonces, eso, en la palabra de Dios habrá una mala interpretación, será muy respetuoso de una orden de los jesuitas o muy de los judíos, judío cristiano, y sigue permeando la misma iglesia cristiana, pero tiene unos testimonios de vida. Casi todos nuestros hermanos santos dejaron lo que tenían para dárselo a los pobres, y no como limosna, no como ofrenda, porque esa es otra forma de ir manteniendo una dependencia. Y es una sana crítica, o sea, es santa crítica, no es ánimo de controvertir ni discutir, porque la fe no se discute. Porque el mismo Jesús daba a César lo que es del César y tiraba la moneda. ¿Quién es esta inscripción? Le preguntaba a los mismos fariseos para tentarlo, como lo hacía el tentador, que en estos días, ayer meditamos de la tentación. Todas estas, el poder te daré, y todo, tentando a Dios con eso, como si fuera un Dios de poder y gloria humana, de reinados humanos. No vino a eso, es el reino de los cielos.
es un habitar espiritualmente el interior de cada ser y conectar con el reino de Dios, donde habita toda la familia sagrada y bueno, todos seres amados que han ido transformándose, ido ascendiendo en esa conversión. Pero solo por dejarlo allí, porque este campus ofrece las circunstancias naturales, las ofertas naturales, valga la redundancia, y los seres en comunidad para vivir bien, para el bien y para las bienaventuranzas. Y se repliega unas y otras. Pero no hablar de monetización. Qué bueno una oración sin dinero. Una oración de amor, de gloria a Dios, de dar gracias a Dios y hacer la voluntad de Dios y ya, sin pedir nada. Dios sabe lo que necesitan sus criaturas, lo que necesitamos, lo que se necesita para hacer testimonio de la creación. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido.